Mi argumento es que, ya sabes, cuando la estaba haciendo, era como, estás haciendo esta película, y la idea era que todos somos responsables de esto, que su sacrificio fue por toda la humanidad. ¿Acaso la Biblia etíope menciona a Jesús? Preguntaron. Y la respuesta corta a esa pregunta es sí. Mel Gibson ha sugerido que la verdadera historia de Jesús no puede limitarse al mundo físico, que para comprender realmente quién fue Cristo, hay que ir más allá del tiempo, más allá del cielo y la tierra, adentrándose en reinos que la mayoría de la gente ni siquiera ha imaginado. Lo que casi nadie sabe es que esta visión ya existe, no en Hollywood ni en Roma. Se ha conservado durante siglos en la Biblia etíope, una de las tradiciones cristianas vivas más antiguas del mundo. Oculta entre sus páginas se encuentra una descripción de Jesús tan vívida, tan poderosa y tan radicalmente diferente de la imagen con la que la mayoría crecimos, que el cristianismo occidental la relegó discretamente. Esta no es la figura apacible de las pinturas renacentistas. Este es un Cristo cósmico, radiante, imponente y aterrador en su autoridad. Y si las propias palabras de Mel Gibson sirven de algo, el mundo podría estar a punto de ver a Jesús tal como fue descrito originalmente. En opinión de Gibson, la resurrección nunca fue concebida como una simple escena. Fue una ruptura cósmica, un acontecimiento que transformó no solo a la humanidad, sino la estructura misma de la realidad. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. La visión que Gibson calificó de radical, la que Hollywood considera demasiado extrema, demasiado extraña para abordar, fue plasmada por escrito hace mucho tiempo, no por un cineasta moderno, ni por líderes religiosos en Roma ni por eruditos en Europa. Fue registrada hace más de 1700 años por monjes que vivían en lo alto de las montañas de Etiopía. Dentro de una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo, sobrevive una representación de Jesucristo asombrosamente detallada, profundamente poderosa y completamente distinta a la versión que la mayoría aprendió de niño. Un Cristo de presencia tan abrumadora que el cristianismo occidental pasó siglos suprimiendo el texto, manteniéndolo oculto. Un Cristo cuyo cabello brilla como lana iluminada por el sol, cuyos ojos arden como fuego en el cristal. No una suave ilustración de la escuela dominical, sino un ser de magnitud cósmica, radiante y aterrador, que existe mucho más allá de la comprensión humana ordinaria. Su rostro resplandece con un brillo mayor que el de 1000 hijos. Una presencia tan vasta que los ángeles enmudecen ante él, y la realidad misma se doblega a su alrededor. Esta no es la figura pálida y apacible que se hizo famosa en el arte renacentista. Esta visión es mucho más antigua, mucho más intensa y mucho más difícil de ignorar. Fue registrada siglos antes de que se escribiera el libro del Apocalipsis. Un retrato de Cristo audaz, abrumador e imposible de domesticar. Y si la próxima película de Mel Gibson se inspira, aunque sea mínimamente, en estas antiguas descripciones, podría transformar para siempre la manera en que el mundo entiende a Jesús. Hoy vas a descubrir por qué esta versión de Cristo se consideraba demasiado peligrosa para compartir y qué significa para todo lo que creías saber sobre la fe, la divinidad y la figura más influyente de la historia de la humanidad. La mayoría de los cristianos en Occidente crecen leyendo una Biblia con un número fijo de libros. 66 para los protestantes y 73 para los católicos. Se les enseña que esta es la palabra completa de Dios. Nada se omite, nada se oculta. Pero si viajas a las antiguas tierras altas de Etiopía, donde los monasterios están excavados en escarpadas paredes de acantilados, accesibles solo con cuerdas y a mano desnuda, te encuentras con una realidad muy diferente. Allí, la Biblia cuenta otra historia. La Biblia etíope contiene hasta 81 libros, y algunas tradiciones reconocen hasta 88. No se trata de una variación insignificante. Representa libros completos de las Sagradas Escrituras, textos íntegros que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estos escritos se conservaron en JZ, una antigua lengua sagrada que se convirtió en tradición literaria cristiana antes que el latín o el griego. Mientras Europa se sumía en la agitación de la Edad Media, con imperios que se derrumbaban, Roma que caía, bibliotecas que ardían y conocimiento que desaparecía, los monjes etíopes hacían lo contrario. En lo alto de remotos monasterios, copiaban minuciosamente estos manuscritos a mano, letra por letra, siglo tras siglo,
asegurándose de que nada se perdiera. Entre estos textos adicionales se encuentran algunos de los documentos más controvertidos y poderosos de la historia religiosa: el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, la Ascensión de Isaías, los libros de los Macabeos. No se trataba de escritos marginales. Los primeros cristianos los leían, los citaban y los consideraban sagrados hasta que los concilios de la Iglesia decidieron posteriormente que eran demasiado peligrosos para que los creyentes comunes los vieran. Y dentro de estos manuscritos conservados se encuentra una representación de Jesucristo que resultaría casi irreconocible para la mayoría de los cristianos occidentales de hoy. En el arte europeo y la tradición occidental, Jesús suele ser representado como sereno, amable y reconfortante, una figura destinada a tranquilizar y consolar. Piel pálida, ojos suaves, cabello castaño y abundante. Es el buen pastor, el amigo de los pecadores, el que pone la otra mejilla. Y si bien esas cualidades son innegablemente parte de la historia bíblica, los textos etíopes revelan algo mucho más profundo, algo que el cristianismo occidental fue suavizando gradualmente o, en algunos casos, borrando por completo. En las escrituras etíopes, Cristo no es simplemente bondadoso y humilde. Es vasto, cósmico, abrumador. Es un ser de luz resplandeciente y fuego divino cuya autoridad hace que los ángeles se inclinen con silenciosa reverencia. Es a la vez Salvador y juez, sanador y guerrero, luz que consuela y luz que ciega. Su apariencia se describe con asombrosa precisión: cabello resplandeciente como lana iluminada por el sol, ojos ardientes como fuego encapsulado en cristal, un rostro que brilla más que 1000 soles, irradiando a la vez una paz infinita. Su voz no solo habla, sino que resuena a través de los reinos, sacudiendo montañas, dividiendo aguas y exigiendo obediencia tanto a ángeles como a demonios. A su alrededor, la realidad misma responde. El tiempo se distorsiona, el espacio se curva, la esencia misma de la existencia vibra en su presencia. Esto no es una metáfora. Esto no es una exageración poética con fines dramáticos. Esta es la visión cristiana original de Cristo, cuidadosamente preservada en Etiopía. Si bien a gran parte del mundo se le enseñó una versión más suave y manejable, aquí es donde entra Mel Gibson en escena, y por qué su conexión con estas ideas es mucho más profunda de lo que la mayoría de la gente cree. En 2004, Gibson dirigió La Pasión de Cristo, una película que no solo fue un éxito, sino que causó un gran impacto en la cultura global. Filmada en arameo, latín y hebreo para preservar la autenticidad, retrató las últimas 12 horas de la vida de Jesús con una intensidad implacable. La flagelación, la corona de espinas, el lento y agonizante camino al Calvario. Con un presupuesto modesto, la película recaudó más de $600 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película con clasificación R más taquillera de la historia estadounidense durante casi 2 décadas. Pero para Gibson, La Pasión nunca fue la historia completa. Ha afirmado repetidamente que solo narraba la primera mitad. Durante más de 20 años, ha estado desarrollando una secuela, ahora titulada oficialmente La Resurrección de Cristo. La visión que ha descrito guarda un parecido asombroso con la representación cósmica conservada en las escrituras etíopes. En una entrevista de 2022 con el National Catholic Register, Gibson explicó que la película no seguiría una trama lineal sencilla. En cambio, entrelazaría la resurrección con eventos a lo largo del tiempo, del pasado, presente y reinos completamente diferentes. Dijo que la historia tenía que empezar con la caída de los ángeles. Y para ello, explicó, tienes que ir a otro lugar completamente distinto, a otro reino. Luego añadió las palabras que dejaron atónito al público. Tienes que ir al infierno. En la experiencia de Joe Rogan, Gibson amplió esta idea. Reveló que estaba trabajando con 2 guiones, uno tradicional y estructurado, y el otro algo mucho más extraño. Lo describió como algo parecido a un viaje de ácido, explicando, estás entrando en otros reinos, estás en el infierno, estás viendo caer a los ángeles. Gibson siempre ha descrito las escrituras como historia verificable. Se declara abiertamente cristiano convencido y afirma confiar plenamente en la Biblia. Sin embargo, la visión que describe
Cristo moviéndose a través de múltiples dimensiones, enfrentándose a ángeles caídos y rompiendo las barreras entre el cielo, la tierra y el infierno, no proviene de la Biblia occidental estándar. No obstante, aparece con extraordinario detalle en la Biblia etíope. La resurrección de Cristo se ha confirmado como una película en 2 partes, cuyo estreno está previsto para 2027 a través de Lionsgate. El plan es que la historia se desarrolle en 2 partes. La primera se estrenará el Viernes Santo y la segunda llegará 40 días después, el día de la Ascensión. Con un presupuesto estimado de $100 millones y la producción en marcha en los estudios Ciniter de Roma, el proyecto se posiciona como una de las películas religiosas más ambiciosas jamás realizadas. Y si Mel Gibson se mantiene fiel a la visión que ha descrito, el público no se encontrará con la imagen occidental habitual de Jesús. En cambio, se topará con un Cristo mucho más cercano a la tradición etíope que cualquier representación cristiana jamás llevada a la pantalla. Para comprender por qué esta visión etíope de Cristo es tan importante, primero hay que entender el libro de Enoc y la inquietante profecía que contiene. Una profecía que desafía a todo creyente al que se le ha dicho que la Biblia occidental está completa y que no existe nada más. La Iglesia Ortodoxa etíope existía mucho antes de los grandes concilios que posteriormente estandarizaron el cristianismo occidental. Sus raíces se remontan al siglo IV bajo el rey Ainer de Axum, lo que convierte a Etiopía en una de las naciones cristianas más antiguas del mundo, anterior a la cristianización de la mayor parte de Europa. Cuando la expansión islámica se extendió por el norte de África y Oriente Medio en el siglo VII, Etiopía se convirtió en algo extraordinario. Un bastión cristiano, aislado y rodeado de territorios musulmanes, que preservó tradiciones y textos que gran parte del resto del mundo acabaría perdiendo. Este aislamiento propició que el cristianismo etíope evolucionara por sí mismo. No estuvo presente en los grandes concilios. No participó en las discusiones, las luchas de poder, las quemas de libros ni las purgas teológicas que transformaron el cristianismo en otros lugares. Y gracias a ello, Etiopía conservó el libro de Enoc, un texto escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, posiblemente ya en el año 300 a.C. A lo largo del libro de Enoc, una figura misteriosa aparece una y otra vez. Se le llama el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. El texto describe un tribunal celestial rodeado de ríos de fuego. Los ángeles caen de rodillas. Los malvados son condenados. Y en el centro se alza un ser de luz resplandeciente que juzga a toda la creación. El capítulo 46 de Enoc ofrece una descripción impactante. Y allí vi a uno que tenía cabeza de días, y su cabeza era blanca como la lana. Y con él había otro ser cuya apariencia era como la de un hombre, y su rostro estaba lleno de gracia como el de uno de los santos ángeles. Ahora comparemos eso con Apocalipsis 1:14, escrito por Juan de Patmos alrededor del año 95 d.C. Siglos después, su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Las similitudes son demasiado exactas como para ignorarlas. El lenguaje es demasiado preciso para ser casual. Lo que aparece en el Apocalipsis puede que no sea una visión nueva, sino el eco de algo mucho más antiguo. Ambos textos describen pies como bronce pulido, refinado en un horno. Ambos hablan de una voz que suena como aguas turbulentas o truenos retumbantes. Ambos describen una espada, una palabra autoritaria, que sale de su boca. Ambos retratan ojos de fuego y un rostro resplandeciente con una luz abrumadora. Los eruditos coinciden en que el libro de Enoc fue ampliamente leído durante el período del Segundo Templo. No era un libro desconocido ni marginal, sino familiar para el mundo en el que se escribió el Nuevo Testamento. De hecho, la epístola de Judas cita directamente a Enoc en los versículos 14 y 15, casi palabra por palabra. Mirad, el Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos. Esto no es una referencia casual. Judas trata a Enoc como una escritura autorizada, un texto profético digno de estar a la par de la Torá y los escritos de los profetas. Padres de la Iglesia primitivos como Tataliano e Ireneo citaron el libro de Enoc y lo consideraron una revelación genuina.
Sin embargo, en el siglo IV, cuando los concilios eclesiásticos se dispusieron a estandarizar el canon bíblico, el libro de Enoc fue relegado discretamente. Esto nos lleva a una pregunta que debería inquietar a todo creyente. Si estas visiones fueron consideradas escritura sagrada por los mismos autores y comunidades que dieron forma al Nuevo Testamento, ¿por qué les fueron arrebatadas posteriormente? Las descripciones físicas de Cristo que se encuentran en los textos etíopes son impactantes por sí solas. Pero oculto en estos escritos hay algo aún más inquietante, algo mucho más amenazante para la autoridad institucional. Preservan enseñanzas olvidadas atribuidas directamente al propio Jesús. Textos como el Libro de la Alianza y antiguos escritos religiosos etíopes recogen dichos de Cristo que son prácticamente desconocidos en el mundo occidental. No se trata de pequeñas variaciones de mensajes conocidos. Presentan una comprensión de la salvación fundamentalmente diferente. Una que traslada la responsabilidad y el poder espiritual al interior de cada ser humano, ubicándolos en lugar de en instituciones externas. En un pasaje, Jesús declara: «No sois hijos del polvo, sino hijos de la luz». Detente un momento y considera el peso de esa afirmación. El cristianismo occidental tradicional a menudo enfatiza la naturaleza caída de la humanidad, pecadores, quebrantados, formados de polvo y dependientes de la intervención externa para su redención. Se considera a los humanos como arcilla, materia básica necesitada de salvación, liberada desde lo alto. Los textos etíopes subvierten esta idea. Si los humanos son hijos de la luz, entonces lo divino no está lejos, es inherente, ya presente en cada alma. Desde esta perspectiva, la salvación no es un don otorgado por sacerdotes ni desbloqueado únicamente mediante rituales. Es un despertar interior a lo que ya existe. Esta enseñanza se repite una y otra vez en las escrituras etíopes. El reino de Dios está dentro de ti. Cristo lo dice no como una metáfora, sino como una verdad literal. En estas enseñanzas, el cielo no es un destino lejano al que solo se llega después de la muerte. Es una realidad interior, algo accesible mediante el despertar espiritual en esta vida. Según los textos etíopes, la misión de Cristo no era construir una institución ni establecer un poder religioso, sino despertar la conciencia divina en cada individuo. Estos escritos también contienen advertencias proféticas sobre cómo la humanidad acabaría distorsionando la verdad sagrada. Un pasaje afirma que, en tiempos posteriores, la gente crearía dioses con sus propias manos y adoraría los productos de su imaginación en lugar del espíritu de la verdad misma. La historia parece confirmarlo con inquietante precisión. Durante el Renacimiento europeo, los artistas transformaron la imagen de Cristo en formas culturales familiares, pálidas, delicadas y claramente europeas. Con el paso de las generaciones, estas imágenes reemplazaron al radiante Cristo cósmico, descrito en los textos más antiguos. Cuando Jesús dice, «Ustedes son la luz del mundo», estos escritos sugieren que no hablaba simbólicamente, sino literalmente. Según enseñan, las almas humanas portan fragmentos de luz eterna. La encarnación de Cristo no tenía como propósito suplir una carencia humana, sino revelar lo que ya existía en su interior. Mostrar a las personas cómo reconocer y despertar plenamente la chispa divina que reside en su interior. Ahora queda claro por qué estas enseñanzas se consideraban peligrosas. Entre los escritos etíopes, la Ascensión de Isaías destaca como uno de los textos teológicamente más audaces que se conservan del cristianismo primitivo y el que más se asemeja a la visión que Mel Gibson describió en su película. Data de finales del siglo I o principios del siglo II. Esta obra es contemporánea y en algunos casos posiblemente anterior a partes del Nuevo Testamento. El texto lleva al profeta Isaías en un viaje extraordinario a través de 7 niveles celestiales. Cada reino es distinto, habitado por seres propios, con su propia cercanía a lo divino y su propia dimensión de la realidad, mucho más compleja que el simple universo de 3 niveles descrito en la mayoría de las tradiciones bíblicas. El ascenso de Isaías comienza en el mundo físico y se desarrolla paso a paso. En su camino, encuentra estructuras celestiales formadas no de piedra ni madera, sino de luz y sonido. Atraviesa puertas de fuego viviente, camina sobre suelos de luz estelar cristalizada
y contempla una arquitectura que existe como energía pura, no como materia. Los ángeles con los que se encuentra irradian un brillo tan intenso que los ojos humanos no pueden soportarlo. Cada orden es más imponente que la anterior. En el primer cielo, los ángeles supervisan los asuntos de la tierra. En el segundo, dirigen los movimientos de las estrellas y los cuerpos celestes. Y en el tercero, Isaías contempla el paraíso mismo, incluyendo el árbol de la vida. Cuando Isaías llega al sexto cielo, ya no puede mantenerse en pie. Cae postrado ante seres cuyo esplendor es abrumador. Sin embargo, incluso su gloria es solo un reflejo de algo infinitamente mayor. Entonces, en el séptimo cielo, un reino que ningún ser creado podría sobrevivir por naturaleza, Isaías contempla a la amada, una figura de autoridad radiante a punto de entrar en la existencia humana. Aquí es donde el texto se vuelve verdaderamente asombroso. Describe el descenso de Cristo con un detalle extraordinario. No se limita a descender por los cielos, sino que, deliberadamente, refrena su propia divinidad para interactuar con la creación. En cada nivel celestial, disminuye la intensidad de su gloria para que los seres que allí habitan puedan percibirlo. En el sexto cielo, aparece como un ser de sexto orden. En el quinto, como uno de quinto orden. Y así sucesivamente. Su resplandor se va atenuando gradualmente en cada etapa del descenso, no porque su poder se desvanezca, sino porque elige ocultarlo. Para cuando aparece en Belén como un niño humano, incluso los ángeles de los reinos inferiores no ven más que a un infante, completamente ajenos a la presencia cósmica que se esconde en su interior. Solo Dios Padre y el Espíritu Santo reconocen plenamente quién es en realidad. Este es precisamente el tipo de historia que Mel Gibson ha dicho que quiere contar. Un viaje no lineal a través de diferentes reinos que revela la caída de los ángeles, un descenso al infierno y la colisión de dimensiones cósmicas. Cuando Gibson le dijo a Joe Rogan que quería mostrar a Cristo transitando por otros planos de existencia, la ascensión de Isaías ya había trazado ese camino hacía casi 2000 años. En este contexto, la crucifixión no es simplemente una tragedia humana, sino una ruptura cósmica. La fuente misma de la vida experimenta la muerte, remodelando brevemente la estructura de la realidad. Y la resurrección es mucho más que un cuerpo que vuelve a la vida. Es el ser más poderoso que existe, que reclama toda su gloria ilimitada tras haber confinado voluntariamente ese poder dentro de los límites de un cuerpo humano. La eliminación de estos textos de la Biblia occidental no fue accidental. Fue un acto calculado de autopreservación institucional. En el siglo IV, cuando el Imperio Romano adoptó oficialmente el cristianismo bajo el emperador Constantino, todo cambió. Lo que antes había sido un movimiento laxo y descentralizado, compuesto por iglesias domésticas y comunidades independientes, tuvo que convertirse en una única institución organizada, capaz de sustentar el poder imperial. La diversidad de creencias tuvo que ser restringida, las voces independientes tuvieron que ser sometidas, y los textos que enfatizaban los encuentros personales directos con lo divino se volvieron repentinamente peligrosos. La ascensión de Isaías sugería que la gente común podía recibir visiones divinas sin la mediación de un sacerdote. El libro de Enoc afirmaba que la revelación provenía de viajes celestiales, no de autoridades religiosas aprobadas. Las enseñanzas etíopes sobre la luz divina interior implicaban que la salvación no dependía de rituales eclesiásticos ni sacramentos institucionales. Si la chispa de lo divino ya existía dentro de cada persona, ¿por qué alguien necesitaría un sacerdote para alcanzarla? ¿Por qué asistir a la iglesia si el reino de los cielos ya está dentro de uno? ¿Por qué confesarse con un clérigo si se puede comulgar directamente con lo divino? ¿Y por qué pagar por indulgencias si la salvación consiste en despertar, no en ganar? Estos nunca fueron solo debates teológicos. Se trataba de cuestiones de autoridad, control y poder. Cuestiones que afectaban directamente a la riqueza y la influencia. La Iglesia medieval se convirtió en una de las instituciones más ricas de Europa, precisamente porque reclamaba el control exclusivo del acceso a la salvación. Diezmos, indulgencias, tasas por bautismos, bodas y funerales. Todo dependía de la creencia de que la gente necesitaba a la Iglesia para alcanzar a Dios.
En el siglo IV, esa creencia se estaba imponiendo. El libro de Enoc fue rechazado formalmente en el Concilio de Laodicea en el año 363 después de Cristo. La ascensión de Isaías fue catalogada como apócrifa. Los textos que hablaban de la luz divina interior y del despertar espiritual personal fueron gradualmente relegados. Las copias fueron destruidas u ocultadas. Los autores fueron denunciados. Las enseñanzas fueron silenciadas. El mensaje era inequívoco. La salvación se canalizaría a través de los cauces oficiales. Y esos cauces conducían a Roma. Pero lejos de los centros de poder, a miles de kilómetros de distancia, los monjes etíopes optaron por un camino diferente. En lo alto de las montañas, en monasterios excavados en acantilados, accesibles solo con cuerdas y a mano, aislados de la política mediterránea por desiertos, terrenos escarpados y, finalmente, la expansión de los territorios islámicos, preservaron los textos antiguos. Jamás asistieron a los concilios, nunca recibieron los decretos. Simplemente continuaron copiando las escrituras que siempre habían conocido. Generación tras generación, siglo tras siglo, el trabajo era lento y agotador. Cada manuscrito requería meses. Los monjes se sentaban durante horas en penumbra, iluminados solo por lámparas de aceite, dando forma cuidadosamente a cada carácter de la antigua escritura G. Elaboraban su propia tinta a partir de minerales y plantas. Preparaban el pergamino con pieles de animales. El trabajo les arruinó la vista y les encorvó la espalda, pero lo soportaron de buena gana porque creían que no estaban preservando libros prohibidos, sino revelaciones divinas. Prueba de esa devoción aún existe hoy en día. Los Evangelios de Kerma, datados por Radio Arbón por la Universidad de Oxford entre el 330 y el 660 después de Cristo, se encuentran entre los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan. Contienen vívidas escenas a todo color de la vida de Cristo. Se conservaron en un estado asombroso durante más de 500 años en un remoto monasterio de la región de Trey, en Etiopía. Estos libros nunca han salido de su lugar de origen. Cuando llegaron los especialistas en conservación para ayudar a preservarlos, se vieron obligados a escalar la escarpada pared del acantilado e instalar su equipo en el patio del monasterio, ya que los manuscritos no podían ser retirados bajo ninguna circunstancia. Y esta antigua visión de Cristo no se ha quedado anclada en el pasado. En las iglesias etíopes de hoy, sigue viva a través del arte, el culto y la liturgia. Cristo es conocido como Exia, el Señor del universo, majestuoso y gentil a la vez, que encarna fuego y luz, poder y compasión simultáneamente. Los iconos etíopes lo representan con piel oscura y ojos penetrantes, a menudo rodeado de halos dorados radiantes. Se le muestra como un ser plenamente humano e inconfundiblemente cósmico, accesible pero imponente. Este equilibrio entre majestuosidad e intimidad contrasta marcadamente con la imagen simplificada común en Occidente. En la tradición occidental, Jesús ofrece consuelo primero y desafío después. En la visión etíope, la reverencia es primordial. El consuelo solo llega cuando reconoces a quien tienes delante. Él es la palabra por la que las galaxias cobraron existencia. Solo tras reconocer esa realidad se le puede considerar amigo y salvador. Hoy en día, investigadores modernos que colaboran con instituciones etíopes están empezando a digitalizar estos antiguos manuscritos homosexuales. Y lo que están descubriendo está transformando ideas preconcebidas. Los Evangelios de Garma dan testimonio de una traducción de los Evangelios realizada por Gaya, que podría ser mucho más antigua de lo que se creía. También revelan evidencia de una sofisticada tradición de pintura y producción de manuscritos que floreció en el reino de Aum durante la antigüedad tardía, creando textos iluminados de una belleza impresionante en una época en que gran parte de Europa carecía de los medios para producir algo comparable. En estos manuscritos, los milagros de Cristo no se presentan simplemente como actos de bondad, se muestran como restauraciones del orden cósmico. Cuando calma la tormenta, no se trata simplemente de controlar el clima, es el viento reconociendo a su creador y enmudeciendo. Cuando camina sobre el agua, no viola las leyes naturales. Es el agua recordando la voz que la creó y elevándola con reverencia. Cuando sana a los enfermos,
no solo trata el cuerpo, restaura la creación dañada a su diseño divino original. Cristo es descrito como la palabra viva, la vibración a través de la cual existe la realidad misma. Un concepto articulado hace casi 2000 años que suena sorprendentemente similar a las ideas modernas sobre la realidad como energía, frecuencia y vibración. La luz, el sonido, la materia y la vida misma fluyen a través de él, sostenidos por su presencia momento a momento. Y si esa palabra alguna vez se retirara, la creación misma simplemente dejaría de existir. Cuando la resurrección de Cristo finalmente llegue a los cines en 2027, el público podría encontrarse con algo verdaderamente sin precedentes. Durante más de 20 años, Mel Gibson ha lidiado con la forma de representar el evento más profundo de la teología cristiana. Ha hablado abiertamente sobre ángeles caídos, otros reinos, el infierno mismo y una estructura narrativa que se niega a seguir las reglas convencionales. Ya sea que Gibson se inspirara intencionadamente en fuentes etíopes o llegara a conclusiones similares a través de su propia inmersión profunda en las Escrituras, la convergencia es sorprendente. La ascensión de Isaías describe a Cristo atravesando 7 cielos. El libro de Enoc presenta al Hijo del Hombre como un ser de luz resplandeciente y juicio divino. Y la tradición etíope entiende la resurrección no como un momento aislado en la historia, sino como un evento cósmico que repercute en todas las dimensiones de la realidad. Estas ideas permanecieron latentes en monasterios de montaña durante más de 17 siglos. Sobrevivieron al colapso de imperios, al auge y caída de civilizaciones, a la expansión islámica, al colonialismo europeo y a los esfuerzos deliberados de poderosas instituciones por borrarlos. Perduraron gracias a monjes, hombres anónimos y devotos que se sentaban en habitaciones con poca luz copiando textos sagrados a mano, convencidos de que lo que preservaban era demasiado valioso, demasiado verdadero y demasiado importante como para permitir que desapareciera. Nunca supieron que siglos después, un cineasta de Hollywood podría hacerse eco de su visión. Nunca imaginaron que los eruditos redescubrirían sus manuscritos y que el mundo comenzaría a escuchar. Simplemente copiaron, oraron y confiaron. Durante casi 1700 años, una visión oculta de Cristo ha esperado, poderosa, radiante y casi imposible de imaginar. El Jesús apacible del arte renacentista siempre fue una revisión. El Cristo resplandeciente de Enoc, el descendiente cósmico de Isaías, la palabra viva que sostiene la realidad, esa era la original. Y si una versión de la historia puede quedar tan enterrada que miles de millones de personas ni siquiera saben que existió, ¿cuántas otras permanecen ocultas? ¿Qué otras verdades aguardan en textos olvidados, tradiciones perdidas y en los espacios entre lo que nos cuentan y la realidad? La historia aún no ha terminado. Puede que Mel Gibson pronto lleve parte de ella a la pantalla más grande del mundo, pero la verdadera revelación siempre ha estado ahí, tallada en acantilados, escrita en pergaminos de piel de cabra, custodiada por monjes que nunca dejaron de creer que algún día el mundo estaría listo para ver al Cristo que siempre habían conocido. Y tal vez ese día finalmente haya llegado.